Era un hombre pequeño con una voz suave, un cuerpo delgado y una actitud discreta, pero hizo que un imperio se arrodillara. Nació como Mohandas Karamchand Gandhi en 1869 en Porbandar, India. Sus primeros años estuvieron marcados por la disciplina, la tradición y una identidad cultural profundamente influenciada por los valores hindúes y la filosofía jainista. Desde joven, Gandhi mostró curiosidad, pero aún no era el símbolo de paz y resistencia que un día llegaría a ser. Su familia pertenecía a la casta de los mercaderes y, como muchos jóvenes indios de la época, se le preparaba para una vida de responsabilidad práctica. A los 19 años, viajó a Londres para estudiar leyes. Fue allí donde comenzó su transformación. Rodeado de ideales occidentales, luchó con su identidad, su propósito y su lugar en la vasta maquinaria del poder colonial británico. Intentó encajar, adoptando modales, ropa y hasta comida inglesa. Pero nada de eso le parecía real. Nada de eso le parecía a él. No fue hasta que se trasladó a Sudáfrica que su visión del mundo se desmoronó. En 1893, Gandhi aceptó un contrato legal en la colonia británica. En un tren hacia Pretoria, fue expulsado de primera clase por ser indio. Ese momento se convirtió en su despertar. En ese acto humillante, Gandhi encontró claridad. Dio no solo un insulto a su dignidad, sino un reflejo de cómo millones de personas eran tratadas todos los días. La discriminación racial, la injusticia y la opresión ya no eran conceptos abstractos. Eran algo personal. Comenzó a organizar la resistencia, no a través de armas, sino mediante principios. Creó un término, satyagraha. Significaba fuerza de la verdad o fuerza del alma. Era una filosofía basada en la resistencia no violenta. No pasividad. No rendición. Sino una afirmación poderosa de dignidad y justicia sin levantar un solo arma. Durante más de 2 décadas en Sudáfrica, Gandhi perfeccionó esta filosofía. Luchó contra las leyes que discriminaban a los indios, dirigió marchas, sufrió encarcelamientos e inspiró la unidad entre diversas comunidades. Se dio cuenta de que el mayor enemigo no era el Imperio Británico, sino el miedo. Cuando las personas se despojaban del miedo, se volvían imparables. Y cuando regresó finalmente a la India en 1915, ya no era solo un abogado o activista. Era un líder espiritual con una estrategia que podría cambiar el mundo. La India era una nación que se ahogaba bajo el dominio británico. Explotación económica, hambrunas, borrado cultural, las cadenas del colonialismo eran pesadas. Pero Gandhi no pidió venganza. Pidió despertar. Viajó por todo el país, descalzo, hablando con campesinos, industriales y estudiantes por igual. Predicó autosuficiencia, simplicidad y, sobre todo, valentía. Los británicos esperaban que la rebelión viniera con violencia. Estaban preparados para bombas y balas. Pero Gandhi no ofreció nada de eso. En lugar de ello, pidió a la gente que hilara su propia tela en lugar de comprar textiles británicos. Dirigió boicots, huelgas de hambre y protestas masivas. La Marcha de la Sal en 1930 se convirtió en un punto de inflexión. Durante más de 240 millas a pie, lideró a miles hacia el mar Arábigo para hacer sal, desafiando la ley británica. Era solo sal, un mineral humilde, lo que desafiaba a un imperio. Gandhi fue arrestado. Pero el mundo comenzó a notar. Los periódicos de todo el continente cubrieron la marcha. La imagen de un hombre frágil confrontando el poder del Raj británico sin ira ni odio sorprendió la conciencia global. Sin embargo, Gandhi no fue inmune a las críticas. Muchos encontraron sus métodos demasiado lentos. Algunos creían que la no violencia era ingenua. Otros cuestionaban si alguna vez podría traer una verdadera independencia. Pero Gandhi permaneció inmóvil. Creía que los medios eran tan importantes como los fines. Si la libertad se ganaba a través del odio, sería vacía. A lo largo de las décadas de 1930 y 1940, Gandhi continuó liderando con el ejemplo. Vivió modestamente, comió sencillamente y usó solo ropa hecha a mano. Desafió no solo a los sistemas políticos, sino a la naturaleza humana. Les pidió a las personas que miraran en su interior, que vencieran la violencia dentro de sí mismos.
Sabía que el verdadero cambio no vendría solo de la independencia política, sino de una evolución moral. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, la postura de Gandhi contra la violencia fue puesta a prueba nuevamente. Se negó a apoyar el esfuerzo bélico británico a menos que India fuera otorgada la independencia. Los británicos se negaron y Gandhi lanzó el movimiento Quit India en 1942. Fue arrestado nuevamente. Miles fueron encarcelados. El movimiento fue aplastado. Pero el fuego ya se había propagado. La gente de India había probado la resistencia. Y los británicos, agotados por la guerra y la presión creciente, comenzaron a flaquear. En 1947, India finalmente logró su independencia. Pero vino con un precio. La partición de la India y Pakistán trajo violencia comunal, desplazamiento y derramamiento de sangre. Gandhi estaba devastado. Había soñado con la unidad, pero en cambio, la nación estaba dividida. Pasó sus últimos días ayunando, caminando en áreas devastadas por los disturbios, tratando de calmar la violencia solo con su presencia. Mientras otros alimentaban el odio, Gandhi se mantenía fiel a la paz. Pero no todos compartían su visión. El 30 de enero de 1948, mientras caminaba hacia su oración vespertina en Nueva Delhi, fue asesinado por un nacionalista hindú que creía que Gandhi había traicionado la causa hindú al ser demasiado conciliador con los musulmanes. Con su último aliento, Gandhi susurró Jai Ram, invocando el nombre de Dios. El hombre que había predicado la no violencia fue silenciado por la violencia. Pero con su muerte, su legado creció aún más. El impacto de Gandhi no terminó con la independencia de la India. Su filosofía resonó en todo el mundo. Martin Luther King Jr. en Estados Unidos, Nelson Mandela en Sudáfrica y muchos otros se inspiraron en sus ideas. La resistencia no violenta se convirtió en una herramienta de justicia en luchas más allá de India. Gandhi demostró que el poder no siempre reside en los ejércitos o gobiernos. El verdadero poder reside en la convicción, en la verdad y en la negativa a someterse a la injusticia. Cambió las reglas de la resistencia. Reescribió el guión de la revolución. Y lo hizo sin odio. Lo hizo con amor. Gandhi dejó claro que la verdadera fuerza de la humanidad reside en la capacidad de resistir la violencia sin recurrir a la fuerza. Su filosofía de Satyagraha no solo se limitaba a la lucha por la independencia de la India, sino que ofrecía una lección para todo el mundo, un camino hacia la paz y la justicia a través de la comprensión y la unidad. La resistencia no violenta es un acto de valentía, un testimonio del poder de la moralidad sobre la fuerza bruta, y Gandhi demostró que una persona, incluso un hombre pequeño y aparentemente débil, puede derribar grandes imperios con la sola fuerza de la verdad. En su última década, mientras India se enfrentaba a la turbulencia de la partición y la independencia, Gandhi siguió abogando por la paz y la reconciliación. A pesar de los profundos conflictos religiosos entre hindúes y musulmanes, nunca perdió la esperanza de una India unificada. Fue testigo de la violencia que estalló tras la partición, y esto le afectó profundamente. Al ver a miles de personas desplazadas y asesinadas en los disturbios, Gandhi decidió llevar a cabo su último esfuerzo por la paz. A través de ayunos y oraciones, trató de unir a las comunidades divididas, instando a ambos bandos a que se detuvieran y pensaran en el sufrimiento que causaban. A pesar de su esfuerzo por detener la violencia, el dolor de la partición se prolongó por generaciones. El 30 de enero de 1948, mientras Gandhi se dirigía a su oración en Nueva Delhi, un hombre llamado Nathuram Godse, un nacionalista hindú que desaprobaba su enfoque conciliador, le disparó en el pecho. Con sus últimas palabras, Jai Ram, oh Dios, Gandhi murió. El hombre que había predicado la no violencia fue asesinado por la violencia misma. La noticia de su muerte conmocionó al mundo. Fue un final agridulce para un hombre cuya vida había sido un testimonio de lo que la humanidad podía lograr cuando elegía el amor por encima del odio. Aunque Gandhi ya no estaba físicamente presente, su influencia siguió siendo poderosa. Su mensaje resonó en todo el mundo. Líderes como Martin Luther King Jr., quien luchó por los derechos civiles en Estados Unidos, y Nelson Mandela, quien combatió el apartheid en Sudáfrica, se inspiraron en su filosofía.
A través de la lucha pacífica, Gandhi mostró al mundo que la verdadera libertad no solo se lograba a través de la independencia política, sino a través de un cambio profundo en la manera de pensar y actuar de la sociedad. Gandhi también entendió que la paz no podía construirse solo a través de la justicia externa, sino que era necesario un cambio interno. A lo largo de su vida, se dedicó a la reflexión sobre la moralidad, la humildad y la automejora. Consideraba que la verdadera independencia no solo era liberarse del dominio colonial, sino también liberarse de las ataduras del ego y el deseo material. Vivió de acuerdo con sus principios, llevando una vida austera, sin lujos ni comodidad. Su vida fue un ejemplo de sacrificio personal por el bienestar de los demás. El legado de Gandhi sigue vivo hoy en día. Su filosofía de la no violencia continúa inspirando movimientos sociales en todo el mundo, desde los derechos civiles hasta las luchas por la justicia social. Gandhi nos dejó un mensaje claro: la violencia solo perpetúa más violencia, mientras que la paz, el amor y la comprensión pueden sanar incluso las heridas más profundas. Su vida fue una lección de perseverancia, de coraje para enfrentar el mal con la bondad, y de una fe inquebrantable en la capacidad humana para hacer el bien. Aunque su vida fue trágicamente corta, su impacto fue inmenso. Hoy en día, en muchos rincones del mundo, las personas todavía se inspiran en las enseñanzas de Gandhi. Cada vez que una persona se enfrenta a la injusticia sin recurrir a la violencia, cada vez que una comunidad elige el entendimiento y la paz por encima del conflicto, la luz de Gandhi sigue brillando. La paz, la verdad y la no violencia continúan siendo las herramientas más poderosas en la lucha por la justicia. Así, el poder de la paz de Gandhi sigue cambiando el mundo, una persona a la vez.